Hoy hacemos un organizador de macramé para frutas y verduras. Práctico, bonito y compacto. Solo necesitas 8 cuerdas y un único nudo y además te ayuda a aprovechar mejor el espacio de la cocina. Tomamos nuestros 6 cordones y los juntamos. Buscamos el centro y los dividimos en 2 partes iguales. Después, fijamos los cordones por el centro a la mesa de trabajo para empezar a trabajar desde ahí. Ahora tomamos los 2 cordones que nos quedan, los doblamos por la mitad y buscamos el centro. Vamos a colocarlos junto a los 6 cordones que ya tenemos fijados. Uno a cada lado. Fijaos bien en cómo los voy a cruzar y sujetar, porque así conseguiremos un buen punto de unión y podremos empezar a trabajar. Ahora os voy a enseñar el nudo con el que vamos a hacer toda la pieza. Se llama nudo cuadrado. Primero os lo voy a enseñar muy despacio, aquí sobre la mesa y paso a paso, para que se vea bien. Así es como queda nuestro nudo cuadrado. Este es el proceso completo. A partir de ahora, solo tenemos que repetir este mismo nudo. Seguidme y repetidlo conmigo. Ahora hacemos lo mismo en el otro lado, repitiendo el mismo número de nudos cuadrados. Ahora vamos a empezar con la parte principal de nuestro organizador. Podéis hacerlo sobre la mesa o colgarlo y trabajar directamente en vertical. Yo voy a hacerlo sobre la mesa para enseñároslo con más detalle y que se vea mejor. Seguidme y repetimos los mismos nudos cuadrados.
Ahora vamos a unir nuestro organizador también por los laterales. Después, repetiremos el mismo proceso alrededor, nivel por nivel, hasta conseguir la longitud que necesitamos. Ahora os quiero enseñar que también podemos trabajar en vertical. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, uniendo los laterales y repitiendo los nudos cuadrados. Voy a hacer un pequeño tramo así para que veáis otra forma de trabajar. Y continuamos hacia abajo hasta que se acaben los cordones o hasta conseguir la longitud que queráis. Ahora buscamos el cordón más largo que nos ha quedado. Lo cortamos y lo utilizamos para cerrar y sujetar la parte de abajo de nuestro organizador. Los cordones que nos quedan podéis dejarlos sueltos y cortarlos a la longitud que queráis. Yo esta vez he decidido hacer una trenza sencilla.
Espero que os esté gustando el video. Si os gusta este tipo de contenido, podéis dejarme un like, escribir un comentario y suscribiros al canal. Aquí siempre encontraréis nuevas ideas y proyectos hechos con mucho cariño.